Antes de comenzar el video, te recordamos que puedes inscribirte al curso Los Senderos de los Justos, comunicándote al número de WhatsApp que figura en pantalla. Te brindaremos toda la información de inscripción. Te esperamos. Shalom, shalom, bienvenidos a esta primera clase de nuestro curso El Sendero de los Justos, donde vamos a desarrollar las técnicas y las sabidurías necesarias para poder moldear y modelar nuestras emociones, mejorar y potenciar nuestros rasgos de carácter y de esa forma mejorar toda nuestra personalidad, basado en los escritos milenarios de la sabiduría del pueblo de Israel dentro de la vertiente o del conocimiento llamado el Musar, que son las enseñanzas éticas y morales, que la Torá oral, complemento imprescindible de la Torá escrita, que constituye el manual de instrucciones de Dios para el ser humano, nos ofrece. Entonces, este saber y este movimiento espiritual, llamado el Musar, que se origina desde el principio de los tiempos, desde que Dios entregó sus enseñanzas al pie del Sinaí, tanto las enseñanzas para el pueblo de Israel como para las demás naciones, tomó grosor y volumen en el transcurso de las generaciones a través de literalmente cientos y miles de libros de los sabios de Israel que se ocupan en estos temas. En esta primera clase vamos a dar una introducción y ustedes saben la modalidad, aquellos que se inscribieron en el curso tiene 20 clases, las dos primeras van a ser en video para presentarnos y un poco desarrollar como una introducción y un prólogo a las temáticas que vamos a abordar, y también para permitir a otras personas que no están inscriptas que conozcan de esto, y después la modalidad va a ser únicamente para las personas que se inscribieron al grupo, y ahí van a hacer clases en audio, ¿sí? De 30 a 35 minutos, y luego la interacción, es decir, las preguntas, respuestas y la dinámica que vamos a hacer con ustedes a través del grupo cerrado de WhatsApp, y también en ese marco vamos a dar contenidos escritos, quiere decir, textos, placas y preguntas para que el curso sea bien llevadero, bien dinámico y ustedes puedan tener la oportunidad de preguntar, consultar eh, y, eh, y realmente que se pueda desarrollar en forma amena. Entonces, para comenzar, ¿qué es esto del Musar, las enseñanzas éticas? ¿De qué se trata? Principalmente, una de las características fundamentales de la creación del ser humano por parte de Dios, lo vemos en el libro de los libros, la Torá en Génesis 1, donde se describe ahí, en el primer capítulo, la creación en 6 días de todo el escenario base para el protagonista. El protagonista de la vida es el ser humano. Todas las demás creaciones, tanto las que están por debajo en categoría del ser humano, animales, vegetales, minerales, tanto las que están por encima del ser humano, como cuerpos celestes, los astros, los ángeles sin cuerpos y las almas sin cuerpos, tienen una característica, al igual que el planeta Tierra y el universo en general y las dimensiones no conocidas. La característica es que no tienen libre elección, no tienen libertad. Consecuentemente tienen una naturaleza, una serie de programaciones y tendencias que el creador les inyectó, y esos son y no pueden cambiar de forma de ser. El árbol es árbol y no animal, no puede decidir un árbol no dar frutos, si tiene las condiciones da frutos, no puede negarse a eso. Lo mismo que un animal, lo mismo cada ser de la creación no puede decidir por bien y por mal, por acción o por omisión, qué hacer, sino que el creador le dictamina. A diferencia del ser humano, que bien vemos en la Torá, cuando Dios crea el ser humano, lo crea en un formato muy diferente de las demás creaciones. Todas las demás creaciones, en el principio de la Torá se nos dice que Dios habló, que sea la luz y fue la luz, que sean los animales y fueron los animales, que sean los vegetales y sean los animales, y sean los vegetales. A través de la palabra Dios crea. En cambio, en el ser humano, Dios tomó a una parte del ser humano, que es su cuerpo, su ego y sus funciones vitales, como polvo de la tierra, es decir, una parte inanimada. Pero su alma
su porción divina, Dios no la habló, no dijo que se haga el alma, sino la insufló, la sopló. La metáfora, soplar, tiene que ver con extraer algo muy interior de uno hacia el otro. Eso es soplar, a diferencia de hablar que viene de la parte externa. Cuando el versículo metafóricamente nos habla de que Dios sopló el alma, las insufló el espíritu de vida del ser humano en las fosas nasales, nos está indicando que el alma es de naturaleza divina, es una parte realmente de Dios inyectada en el ser humano, que empieza a pugnar y luchar con la otra parte del ser humano, que es su ego. Ego y alma todo el tiempo están en constante tensión. Y la Torah nos enseña sobre la resolución de esas tensiones, donde el ego todo lo mide con la vara del yo. A mí me gusta, yo quiero, yo decido. En cambio, el alma desarrolla los aspectos más elevados del ser humano o se orienta a lo correcto. ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo incorrecto hacer? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Porque la naturaleza del alma es ser un alma moral, decidora del bien y mal, como bien claro lo trae el Génesis 2. Ese es uno de los 25 aspectos que el ser humano se asemeja a Dios. Cuando decimos que Dios creó a la persona a imagen y semejanza de él, quiere decir que comparte el ser humano con Dios, creado por él así, formado así, al menos 25 rasgos. Uno de esos rasgos es que así como Dios no está condicionado por ningún tipo de naturaleza previa, el ser humano tampoco está condicionado por ninguna naturaleza previa. Consecuentemente, sus emociones, sus rasgos de carácter, su personalidad, en realidad es una construcción cultural que la persona puede modelar y moldear, afirmar, fortalecer o debilitar, manejar a gusto y piacere, como él lo quisiera, así lo quisiera. Y sobre esto viene el Musar a enseñarnos el cómo. Vamos a trabajar en el transcurso de nuestras clases el cómo hacer, cómo una persona puede lograr verdaderamente de moldear y modelar sus emociones, por ejemplo, el orgullo, la modestia, la vergüenza, la arrogancia, el amor y el odio, dentro de cada una de estas tendencias, que son 28 nombradas por la Torá, en pares duales. Vamos a hacer 14, más adelante, 14 clases, después de esta introducción y antes de el final, 14 clases dedicados a observar, escudriñar, explorar 28 rasgos de carácter y cómo manejarlos, cómo moldearlos, cómo mejorarlos, cómo potenciarlos o cómo restringirlos. Porque toda la creación fue formada con un rasgo distintivo. Dios en su creación selló el acto de que una creación sean pares duales, mitades. El único que es entero es Dios. El único que es perfecto, el ser más perfecto de todos, que no admite carencias, es el creador. Todo lo demás que somos sus creaciones, somos una parte de la creación. Y una parte que incluye una mitad que se complementa con la otra mitad. Vean ustedes, un día no es un transcurso de 24 horas. El versículo cuando describe que es un día dice, y fue la noche, y fue el día, un día. Un día es dos partes de elementos opuestos. El día es opuesto a la noche. También Dios creó otros seres opuestos complementarios, peces y aves, macho y hembra, océanos y la parte terrestre, almas y cuerpos, ángeles y seres humanos. Siempre 6 días de la creación y el día del Shabbat, el día donde Dios creó la cesación de acción. Siempre la creación está incluida en pares duales y también los rasgos de carácter. Los rasgos de carácter también tienen pares duales. Por eso el libro nos presenta, el libro que vamos a desarrollar y trabajar, Orjot Tzadikim, llamado Los Senderos de los Justos, de ahí el nombre del curso. Es un libro del medioevo donde justamente se empiezan a explicar cómo manejar, cómo moldear y modelar estos rasgos de carácter, el silencio, la palabra, la falsedad, la verdad, la adulación o el chisme, el arrepentimiento, la Torá, la avaricia, la memoria, etcétera, etcétera. Justamente basándose en este principio de que el ser humano tiene
al arbitrio y a su dominio el dominio absoluto de su persona si así lo quisiera. O sea, no está condicionado por nada y por nadie. De hecho, este es un principio de la fe monoteísta, que Dios da la total libertad y consigo la total responsabilidad de la persona sobre sí mismo, y en eso y de eso depende su tikkun, la misión y el cometido del alma que Dios incrustó ese alma y ese cuerpo. La misión de cada ser humano fundamental, además de mejorar y corregir la sociedad y el mundo en cuanto él dependa, obviamente que esto está descrito y plasmado en el pacto del arco iris, el pacto noágida de las 7 leyes morales universales, para consigo mismo la tarea es corregir y mejorar sus rasgos de carácter. Por eso cada uno viene con diferentes tendencias naturales que requiere un mejoramiento. Viene la persona defectuosa, si quieren decir, para mejorarse. Esto es lo que el mismo Génesis dice, que Dios creó el mundo y el ser humano es parte del mundo. En primer lugar, la responsabilidad de la vida de uno no es corregir al otro y corregir el entorno, sino principalmente a uno, ya que esa tarea es una tarea de toda la vida y nadie la puede hacer por mí. Consecuentemente, no comparto con la sagrada tarea de mejorar mi propia personalidad con nadie salvo conmigo mismo, y en eso soy totalmente responsable y voy a ser meritorio de hacerlo o no. Por eso, esa característica es el rasgo principal porque Dios nos trajo la vida para mejorar nuestros aspectos de personalidad. Independientemente de que hasta tanto una persona tiene que conducirse en lo correcto y en el correcto, en ese designio moral de su alma, de ser conocedor del bien y mal, como bien Génesis lo trae, a partir de las prácticas del código normativo de la Torá, que nos hablan qué es bien y qué es mal de acuerdo a la Torá, y la persona se adapta a eso. Independientemente de que esa es la parte instrumental eh, del código, del código moral, del código divino para el ser humano, hay una parte interior que no depende de la acción, prohibido, permitido, conveniente, inconveniente, deber o permiso. Depende principalmente de los rasgos interiores comandados por el intelecto hacia las emociones. Las emociones nunca comienzan con el corazón y el impulso. Esos son los instintos. Cuando hablamos de emociones hablamos el valor agregado humano que se deriva de un pensamiento. ¿Cómo describo y cómo me doy cuenta qué es un instinto, de qué es una emoción? Esto es fundamental, porque muchas personas dicen, y yo soy así, es mi naturaleza. No, esa es tu comodidad quizás, porque lo único que no podemos evitar los seres humanos es las acciones biológicas mínimas. Respirar, orinar y nada más que eso. El resto es construcción cultural. Consecuentemente, cuando hablamos de rasgos emocionales, hablamos de estructuras que fueron construidas, a veces por responsabilidad propia, a veces por la forma de crianza, la educación, el entorno, el contexto. Lo que es seguro es que no somos responsables de eso, somos responsables de mejorar eso, de esa construcción cultural llamada emociones. Detrás de cada emoción hay un pensamiento, un paradigma que lo dispara. Si no, la emoción no surge. La emoción es el desarrollo de un pensamiento previo. En algún momento pensé, se formó esa idea consciente e inconscientemente, y consecuentemente doy una emoción determinada. Como que hay una fábrica de las emociones que están en el intelecto. Consecuentemente, cuando hablamos del mejoramiento de los rasgos de carácter, estamos hablando también de el permiso que uno tiene que darse para cuestionar y mejorar aquellos pensamientos interiores que derivan en esas emociones. ¿Para qué? Justamente para que funcionen como llave y como motor y catalizador de aquellas para moderarlas si hace falta, para potenciarlas. Y lo que es seguro es que a partir de la primera transgresión humana, donde el ser humano crea la muerte a partir de comer el árbol de conocimiento, se nos explican en los libros justamente de el Musar, la ética monoteísta, donde las energías del bien y mal se entremezclan. Y a partir de ese momento no hay elemento, energía y facultad en la vida que no tenga una porción de bien y una porción de mal.
Entonces, todo en el mundo tiene una parte de bien y una parte de mal, en diferentes proporciones. Entonces, hay cualidades y rasgos de carácter que van a ser en su mayoría positivas y algo negativas. Entonces, tenemos que ver cómo potenciar la parte, el componente positivo y cómo disminuir el negativo. Y viceversa. Voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, la envidia. Uno de los capítulos habla sobre la envidia. Entonces, lo que va a hacer el libro va a ser describir qué es la envidia, cuáles son sus componentes positivos y negativos. Principalmente es algo que debemos alejarnos, pero hay un componente positivo, como dice el rey Salomón, la envidia a los sabios aumenta sabiduría. Vos observás el camino de un sabio, cómo toma decisiones en su vida, cómo desarrolla su vida bajo criterios duraderos, exitosos, y querés emularlo, querés copiarlo. Bueno, eso es positivo. Ahí esa envidia funciona. Lo mismo que el orgullo. La humildad es muy importante, pero en ciertos aspectos hay que tener amor propio, afirmación. Por ejemplo, en defender las convicciones espirituales a personas que a uno lo cuestionan o lo atacan. Y así en determinados, vamos a ver, un abanico muy amplio de diferentes emociones y vamos a escudriñar cuáles son los componentes que debemos preservar y enaltecer y cuáles son aquellos componentes de esas emociones que debemos aminorar y pausar. De tal forma que una persona que siga este carril espiritual de estas 28 tendencias va a lograr en primer lugar un dominio absoluto de su ser. Y esto es una virtud increíble. Ya no va a dejar llevarse por arranques emocionales, sino que va a decidir cómo y cuándo dar lugar a estas expresiones que son positivas, pero sin dudas tienen que acompañar al desarrollo intelectual, que el intelecto decida qué entra y qué no entra, cómo y cuándo, en qué frecuencia y en qué intensidad. Y de esto se trata el estudio del Musar, la ética monoteísta en general, y especialmente en el libro que estamos desarrollando en particular. Obviamente, el conocimiento hay muchas escuelas del conocimiento del trabajo interior, si quieren decirlo, que es el aspecto sentimental, emocional de la Torah. Vamos a traer a una de las luminarias más grandes antes de empezar como introducción al mismo Maimónides, que es tan importante esto que en su libro magno de 1000 capítulos, de donde codifica toda la Torah oral, dedica algunos capítulos a las leyes relativas al carácter. Porque no es solamente el mejoramiento de la persona de uno, es principalmente preparar a través de la influencia del alma en nuestro ego para emular y copiar a Dios. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, consecuentemente tiene que imitar a Dios. Para imitar a Dios tiene que replegarse muchas veces en los impulsos, dominar su propio instinto para ser vehículo de lo que Dios hace. ¿Y cómo saber lo que Dios hace? ¿Cómo saber cómo Dios es? Para poder emularlo. De hecho, justamente uno de los versículos y uno de los preceptos de la Torah es que la persona haga esto. Muy simple. La Torá, en todo su desarrollo, nos describe cuáles son los valores y principios de Dios. Que Dios aspira a que lo copiemos. Protege a la viuda, protege al huérfano, al prosélito, al pobre. Dios, el Dios de Israel ama la justicia. Ama a los que aman la justicia y la rectitud. Odia y aborrece la lascivia. Odia y aborrece la idolatría y la injusticia. Por ejemplo, el Dios de Israel también es celoso, es estricto, pero a la vez es lento en enojarse, rápido para perdonar, de inmensa bondad, donde permite y da los canales a la persona para que se arrepienta, retorne de su mal camino y se acerca a él con total misericordia, como un hijo se acerca al padre. Bueno, todo eso y más son los caminos de Dios, donde la persona, una vez que toma dominio de su propio ser, empieza a emular y empieza a parecerse a las conductas divinas. Eso también enseña el Musar, no solamente cómo dominar el enojo, que eso es importante, sino también cómo moldear esto. Se puede traer un ejemplo, y de hecho, el rey Salomón nos dice que la persona nace como si fuera una ciudad salvaje. Imagínense una selva, entonces lo más fuerte gana.
La selva es brutal, instintiva, no es proyectada, tiene sus propios códigos. Un niño nace un ser instintivo, se ríe muy rápido, llora muy rápido, se pelea, es muy egoísta, es muy brutal, es poco sutil. A medida que va creciendo, pero principalmente a través de que la práctica de los mandamientos y el aspecto emocional de la Torah lo va moldeando y modelando, se va refinando, va calibrando su ser para dominar no solamente su cuerpo, sino su mente, su palabra, sus emociones, su trato al prójimo, su trato hacia los seres vivos, hacia los recursos naturales. Se vuelve un ser que al principio era totalmente instintivo y rústico, en una persona digna de emular a Dios. Y todo ese proceso se llama el proceso de la evolución interior de la Torah. No solamente evitar dañar, sino potenciar el bien. Las dos cosas juntas. Todo ese proceso es el que vamos a acompañar en nuestro curso. Vamos a citar algunas de las palabras del Maimónides. Todas las personas tienen rasgos de carácter diferentes, muy distintas unas de las otras, a veces diametralmente opuestos. Hay individuos irascibles que se enojan siempre, otros son tranquilos en absoluto, otro es codicioso, otro derrochón, y así diferentes rasgos de carácter. Hay algunos rasgos de carácter que son intermedios, algunos son innatos, presentes en la persona por el nacimiento. Eso no quiere decir que la persona tiene que conciliar con eso, tiene que luchar contra eso. Que haya nacido con determinadas características no es una sentencia, sino que algunos aparecen al principio de la vida, otros se van adquiriendo de acuerdo al entorno, al contexto, a las experiencias de vida. Algunos individuos adquieren esto con mayor rapidez por ser propensos a ellos, y hay ciertos rasgos que no son innatos, sino son aprendidos, o sea, culturales. Los extremos en los rasgos de carácter no son un buen camino, y no es bueno encaminarse en ellos ni aprenderlos. Si la persona percibe que su naturaleza se inclina o tiende hacia tales extremos, o que ya aprendió alguno de ellos y así se conduce, debe trabajar consigo mismo para regresar hacia su ser, regresar hacia al sendero intermedio y que se conduzca por la senda de los buenos, que es la senda recta, el camino de oro, dice Maimónides. La senda recta es el punto de equilibrio de cada uno de los rasgos de carácter. El punto está de igual distancia a ambos extremos, o sea, equidistante, y no está ni cerca ni uno ni otro. Por eso los sabios anteriores encomendaron al hombre siempre sopese su rasgo de carácter, o sea, que controle con espíritu crítico, que los considere y oriente hacia la senda intermedia para alcanzar la plenitud. ¿Cómo esto se hace? Acá el Maimónides trae su propia receta, otros libros y otras escuelas del Musar de la ética monoteísta en otras partes, ya no tanto en el medioevo, sino en la época moderna, contemporánea, anterior. Cada uno trae su propia receta. Nosotros vamos a aplicar en la técnica y en la metodología del libro Los Caminos de los Justos, escrito hace 500 años aproximadamente. Se especula quién es el sabio que lo escribió. Muchas veces los sabios quieren introducir sus palabras en forma anónima para saber si realmente eran dignos y aptos que se extiendan en las diferentes escuelas rabínicas y seminarios desde entonces, y este libro fue aceptado en todas las comunidades de Israel ya desde hace 500 años como uno de los libros fundamentales y principales de este saber, el saber ético de la Torá. Se especula sobre el nombre del autor de diferentes opciones, el Rashba. Hay muchos dicen que era una mujer que era muy sutil y muy delicada y muy recatada, que no quería sepa su nombre. Lo principal es el contenido, lo principal es que está ya hace centurias aceptado como algo válido dentro del Estado de Israel, con todo este aval. Vamos a ir justamente desplegando en el transcurso de las clases cada uno de los atributos y investigando más sobre la técnica de él. Eh, Más allá de esto, lo que quería subrayar en esta parte de introducción era lo siguiente. Cuando hablamos de el trabajo interior, cuando hablamos de el mejoramiento de los rasgos de carácter,
Estamos hablando de que una persona, como dice el dicho, es uno y sus circunstancias, su entorno, su personalidad, cómo su infancia, su educación, sus propias experiencias de vida y conocimiento lo fueron moldeando. Más allá de lo que una persona logró ser con sí mismo, es importante que se disponga a este aprendizaje como si fuera una hoja en blanco, que a partir de que comienza con este aprendizaje, uno pueda darse la oportunidad de repensar, sopesar, evaluar todo lo que vamos a ir estudiando e intentar extraer algún consejo puntual, alguna práctica y empezar a aplicarlo en uno y no caer en la complacencia de decir, bueno, es muy lindo, pero ¿qué vamos a hacer? Yo soy así, nací así, me crié así, ya está. No, eso es degradarse como ser humano literalmente a un nivel inferior al ser humano, a un nivel de ser creado que está configurado por su propia naturaleza. Decir yo era así, es decir, mi comodidad está replegarme en mi ser biológico, en mi ser, como me construyeron, como me hizo la sociedad, me hizo alguien, y no tomar responsabilidad sobre mi vida. Lo principal es que tenemos que hacer es tomar la decisión de que nuestra vida es nuestra y lo importante no es lo de qué punto partimos, sino qué hacemos con eso que hicieron de nosotros. Cómo a partir de este conocimiento ancestral y probado podemos, como una gema, pulir y moldear. Imagínense un brillante que se extrae desde las profundidades de la tierra en bruto y nuestra misión y tarea es, en primer lugar, pulirlo, sacarle el hollín, el carbón para que empiece a brillar y luego de eso darle una silueta, un formato, que de esa piedra rústica se forme un brillante que sea una obra de arte. Bueno, eso es nuestra personalidad, nuestro alma. Eso Dios nos da la posibilidad. Eso Dios espera, que de la ciudad salvaje que nacimos y que el entorno nos hizo, podemos tomar en nuestras manos, es nuestro alma, y potenciarla y hacer un ser a imagen y semejanza divina, emulando las conductas divinas. Este es el objetivo, justamente este es el propósito, y este libro, este curso nos va a enseñar en alguna medida a cómo hacerlo, a cómo llevarlo a cabo, pero esa es la misión, por lo tanto, salir de la complacencia, poner manos a la obra con nuestro ser, saber que todos los rasgos de personalidad, las conductas, en hebreo llamado midot, midot son medidas o conductas emocionales o atributos, tendencias, sesgos emocionales, se pueden moldear, se pueden manejar, se pueden calibrar. No es un destino sellado, natural, indeleble, sino es una construcción que así como se armó, se desarma. Así como se potenció, se puede dominar y reducir. Así como está menguada, se puede salir a la luz. Ambas cosas. De esto se trata este curso, así que les doy la bienvenida. Los invito, como dijimos, a abandonar la complacencia y entregarse a la tarea de mejorarnos a nosotros mismos, que ese es el principal objetivo para que Dios nos da vida constantemente. Cuando decimos mejorar el mundo, tikkun olam, mejorar la sociedad, uno también es mundo, uno también es sociedad. Empecemos por uno, como dicen los sabios, corregite a vos mismo y con eso estás corrigiendo al mundo. Y ni que hablar que el mejor regalo y presente que podemos hacer a toda nuestra familia, conocidos y entornos, es lograr el dominio sobre nuestro ser. Cuando logramos el dominio sobre nuestro ser, estamos respondiendo a las directrices divinas para nuestro ser y no respondemos a intereses de terceros. Consecuentemente, cuando una persona quiere influir también en su familia, en su entorno, para contagiar el mensaje monoteísta, lo mejor que puede hacer es trabajar sobre sí mismo para ser modelo y ejemplo. El lenguaje de los profetas, ser una luz, un faro de luz que los demás puedan verse reflejados y pregunten, ¿cómo hiciste para mejorar este rasgo de carácter? ¿Es algo mágico? No, no es algo mágico. Es simplemente conocer, estudiar, proponérselo y trabajar con uno mismo, desarrollarse, luchar contra su impulso. Este es el objetivo del curso. Y en la segunda parte de la introducción, que también va a ser en video, la segunda clase, vamos a hablar más puntualmente sobre el libro, sobre la modalidad,
sobre las temáticas y después vamos a ir directamente ya a leer el libro. Pueden comprar el libro, no hace falta porque los que participan en el curso, en el grupo de WhatsApp, yo voy a dar extractos resumidos por mí, también traducción del libro propiamente dicho, pero si quieren comprarlo, sugiero esta edición, que la edición es Editorial Jerusalén de México, esta traducción del libro, obviamente está en el lenguaje hebreo original, en el hebreo de los sabios, pero hay una muy buena traducción de Editorial Jerusalén de México llamada justamente El Camino de los Justos. Está el texto hebreo y el texto español y también con algún comentario. Así que hasta acá es la primera clase. Shalom, shalom para todos y nos vemos en la segunda clase que continuamos con esta introducción ya más orientado puntualmente al libro. Los saludo.